Hola Billy, otra vez tu abuelo. Aquí estoy listo para contarte la historia que me pediste. ¿Cómo fue que perdimos Texas? ¿Verdad? Bueno, es una historia muy complicada que tengo el reto de contártela en 10 minutos. Comenzaré con 1716, en esa fecha nos vamos a ir. Todavía no iniciaba ni siquiera la independencia de México, pero en aquellos entonces, en el norte del país, habitaban varios tipos de pobladores. Eran los españoles, los frailes franciscanos, pues los indígenas, pero también había por ahí algunas tribus de indios salvajes que no se dejaban ellos hacer amistad ni tener ningún lazo. Adicionalmente a estos grupos de indios salvajes, como eran los apaches, los cherokees, los jeremes, pues había un grupo, inclusive había comanches también que venían del occidente. Pero lo más trascendente es que venía cierta clase de personas y nuevos pobladores. Eran los colonos de Estados Unidos. Se estaban viniendo del norte del continente a tratar de colonizar, de ocupar esas tierras tan prometedoras. Texas estaba formado por varios asentamientos. Uno de ellos, por ejemplo, era San Antonio, que era el principal en aquel entonces, conocido como Antonio de Bejar. Estaba formado por españoles que venían de las Islas Canarias. Era el mayor asentamiento. De ahí ya empezaban a tornarse más ocupados otros lugares como Goliat, González, San Jacinto, Anáhuac, Creek, Washington en el Brazo. Un asentamiento diferente a la capital de los Estados Unidos, ¿verdad? Este se llamaba así, Washington en el Brazo, para diferenciarlo del otro Washington. Muy bien, así fueron pasando los años y cada vez se iban tornando menos indios y más colonos estadounidenses. En 1821 finalmente se logra la independencia de México ante España. México se declara independiente ya, ¿sí? Y es cuando empiezan a haber unos cambios en el país. Los colonos que llegaban de Estados Unidos traían esclavos y México había declarado abolida la esclavitud, por lo tanto no les estaba permitido llegar, ¿sí? Hacia 1821 Texas contaba con 2.500 personas, fíjate, en total, ¿sí? Pero seguían llegando más colonos, entre ellos un señor que se llamaba Moses Austin con su hijo Stephen y 300 familias con sus esclavos. Ahí se llegaron a poner cerca de San Antonio, ¿verdad? Entonces México ante esta situación otorgó unos permisos para que vinieran los colonos, pero les puso una condición. Tienen que ser católicos, 2, adquirir la nacionalidad mexicana, ¿sí? Para ellos se pueden casar, ya sea con mujeres o con hombres, y número 3, no tener esclavos. Todos los esclavos que vengan van a ser liberados, ¿sí? Bueno, esta situación pues no les gustaba mucho a estos colonos que llegaban. En 1826, Estados Unidos, viendo cómo Texas era una tierra prometedora, ofrece comprárselo a México. Obviamente México le dijo, no, gracias, estoy yo bien con mis tierras. Así continuaron los conflictos, empezó invasiones, confrontaciones en La Habana, empezó el gobierno de México a meter más milicia en ese lado del territorio, en la parte norte, y fue hasta 1830, cuando Texas ya contaba con 7.000. ¿Te acuerdas que tenía en 1821 2.500? Pues fíjate, en 1830 ya había 7.000. Una explosión demográfica tremenda, ¿verdad? Pero peor para esta situación es que dentro de esas 7.000 personas empezaron a llegar los especuladores, gente que timaba a las personas en Estados Unidos y les ofrecía tierras. Vayan a comprar, les vendo tierras allá en Texas, un estado donde el ganado se da solito y donde hay unas llanuras hermosas. Y pues la gente incrédula, inocente, se las compraba y se iba con toda su familia a la tierra prometida. Sin embargo, estos especuladores no les decía todos los ataques de los indios salvajes, ¿verdad? Las tribus que ya platicamos, ni tampoco de que era una zona árida y que muy extremosa también, además de que había un gobierno mexicano con leyes que no permitían la esclavitud y las que ya mencionamos, una religión católica y una nacionalidad mexicana. Bueno, con estas diferencias, estos problemas, en 1834, fíjate nada más, ya llegaba la población de Texas a 36.000 personas.
en las colonias del norte. Fíjate, nada más que explosión demográfica. Lo interesante de esto es que de esas 36,000, 15,400 eran colonos de Estados Unidos. 10,000 eran los indios salvajes, que era su lugar, ¿verdad? 2,000 eran esclavos que traían estos señores de Estados Unidos. 3,600 eran mexicanos nacidos ahí, con otros 4,500 que pues eran indios pacíficos que también existían ahí. Y era una explosión demográfica tremenda. En ese mismo año, en 1835, el señor Santana toma la presidencia, Antonio de Santana, la presidencia de México. Entonces en su gobierno lo cambia a que fuera centralista, era federalista y todos eran autónomos. Ahora dice, no, yo tengo el poder total. Y eso no les gustó a los tejanos y empezaron a protestar. Y no, ¿por qué? Empezaron a protestar, empezó a mandar más milicias Santana para controlarlos. Y empezaron los disturbios. En 1835, ese mismo año, un grupo llamado Perros de Guerra tomaron el puerto de Anáhuac para liberar a todos los presos que tenía ahí el gobierno de México por estar quejándose de los impuestos y de muchas cosas que les ponía México. Entre esos presos que liberaron estaba un abogado que se llama William Barr Travis. Importante su nombre porque al ratito lo vamos a ver. Otra acción que tomaron, un señor que se llama Jim Bowie. Ese señor en San Antonio asaltó una armería y se robó cañones, rifles, municiones, todo. Fíjate, los disturbios están muy fuertes. Y algo que derramó la gota del vaso es que en González era un poblado de puros gringos, vamos a llamarlos así, y el mismo gobierno de México años atrás les había prestado un cañón para que se defendieran de los apaches. Pues esos condenados, cuando México vio que ya se estaban poniendo rebeldes, les dijo, ¿saben qué? Regresen el cañón porque ya está peligroso ustedes. Pues vengan por él y tómenlo a ver si es cierto que pueden, le contestaron los gringos. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Estos cuates ya se están pasando de vivos. Y decide Santana mandar de Saltillo a un general para ponerlos en orden hacia Texas, ¿sí? Salió el general Cos. En ese entonces estos señoritos de Texas se organizaron y decidieron que el señor Austin, que estaba siendo liberado dentro de esos presos, pero un armisticio general, lo llevaron a Texas y lo nombraron como su general de la tropa del ejército que todavía no existía de Texas, ¿verdad? Los rebeldes. Bueno, entonces eso ocasionó que el 16 de octubre de 1835 los colonos rebeldes se reúnen en Creek y atacan al ejército del coronel Cos, teniendo una baja para ellos y 104 mexicanos. Esto debido a los rifles que tenían, eran de más alcance que los que traían el ejército de México. Entonces Austin se motiva, se emociona y dice, mira, si podemos, vamos a ser independientes de México, vamos con todas mis tropas hacia San Antonio. Y va hacia San Antonio y ahí se enfrenta a Cos y lo vence y lo saca de San Antonio, al general Cos, al mexicano, ¿verdad? Esto pues generó la molestia en Santana. El 7 de noviembre, Texas estaba en un estado de guerra. Dice en su rebelión Texas, ya no reconozco ser parte de México y me declaro en guerra. Austin es sustituido por un general, Sam Houston, que había crecido con los indios cherokees. Ahora sí lleva en serio todo el argüende, por lo que Santana, que estaba descansando en su casita en Veracruz, despierta y se va a la capital y dice, tengo que ir a poner orden en aquel lugar del país. Y es cuando se va de México con su ejército marchando hasta el norte, hasta Texas. ¿Te acuerdas que te dije que por eso la habíamos perdido? Hizo una marcha tremenda por vanidad, para que todos vieran que podía ir con un ejército tremendo marchando desde México hasta Texas, pudiendo haber tomado un barco en Veracruz y haber desembarcado ahí en las costas, ¿verdad?, de Texas, pero no, quiso en un despliegue de opulencia demostrar que tiene un ejército poderoso. El 23 de febrero de ese año, del 35, Santana se aproxima a San Antonio con 1,541 soldados, todos fatigados, ¿verdad?, pobres. Y eso se le informan a Houston. Ya llega Santana, viene con 6,000 y Houston entra en terror. Ay, Dios mío, que alguien me ayude, ¿verdad?
Entonces empiezan a huir todos y los valientes se quedan, se esconden en un fuerte. Era pues un cuadrangular ahí que había sido inicialmente construido como una misión en donde estaban los frailes franciscanos evangelizando. ¿Te acuerdas? Era su misión como un convento. Después lo utilizó el ejército como un presidio, que la palabra presidio la utilizaban como pues, una defensa, ¿no? Donde había soldados. Bueno, pues en esos momentos estaba abandonado y por eso es que lo toman estos señores, los rebeldes. Pero para eso ya los había, el general Cos lo había fortificado un poquito. Cuando lo vencen los rebeldes, pues lo sacan de ahí y se meten. Vamos a meternos aquí al fortín y a defender San Antonio cuando venga Santana. Sí, ahí viene, ahí viene. Todos se prepararon para ir a su auxilio en los demás municipios de Texas. Santana, cuando llega a San Antonio, enfrente del fortín que se llamaba el Álamo, ¿sí? Le pone una bandera enfrente de la iglesia, ahí en la torre, una roja que significa no va a haber tregua, o sea, les vamos a matar a todos ustedes. Y empieza a mandar que toque el clarín una melodía que era a de huello, o sea, les vamos a cortar la cabeza. Sí los estuvo atormentando en un sitio que tardó ahí más de 9 días. Travis mandaba cartas asustadísimo y Santana le mandaba cañones, ¿no? Para asustarlo, pam, 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 y así lo tenía, mandándole cañonazos, con los clarines asustándolo con la melodía de Adegüello y la banderota ahí de sin tregua. Así lo estuvo asustados tanto tiempo. Este señorito Travis pues mandaba mensajes a todos los colonos, vengan a ayudarme todos los colonos de Texas, no sean gachos, estos nos van a hacer pedazos y nosotros no nos vamos a rendir. Entonces es cuando el 6 de marzo, después de haber estado sitiando la ciudad, dentro del fortín había 130 supuestamente tejanos que se querían independizar, fíjate, que eran nativos de Texas. Había 130 colonos estadounidenses, 22 europeos y solamente 10 tejanos. O sea que todo era una treta de estos señores que habían venido ahí a apropiarse de las tierras mexicanas, ¿verdad? Era su mayoría extranjero, solamente eran 10 oriundos. Fíjate, bueno, pues ahí se metieron al fortín dispuestos a defenderse. Ese 6 de marzo Santana da la instrucción de tomar por asalto el Álamo. ¿Sabes cuánto duró la batalla? 1 hora. Hizo una matanza Santana. Sam Houston lo envían a la fuerza a ir a defender el Álamo. Pero pues, no duró nada. Solamente le duraron 1 hora a Santana. Los hizo pedazos a todos. A los sobrevivientes los estaba fusilando, llevando pues a rajatabla la orden de Adegüello, ¿verdad? No perdonó a ninguno. Bueno, así fue que esa matanza pues ocasionó la pérdida de los colonos ahí en Texas. El 9 de marzo dice Santana a su ejército, ahora vamos por su general, Sam Houston, que era el que estaba aquí dando las instrucciones, vayan por él. El 11 de marzo llega Sam Houston a González y se entera de que pues, ya hubo una masacre, acabaron con todos, ahora van por ti, y se aterra y se echa de reversa, vámonos hacia los Estados Unidos, allá que me ayuden, y va Santana por él. Siguen llegando tropas mexicanas hacia San Antonio, y el 31 de marzo dice Santana, ahora yo voy personalmente por Sam Houston, y se va buscándolo. El 15 de abril Santana incendia todos los poblados ya del norte de Texas, ya era la Texas blanca, ya no había mexicanos, ya eran, bueno, todavía era un territorio mexicano, pero eran todos colonos estadounidenses, y empieza a incendiarles todo allá a Santana. Hasbro también le manda una carta a Houston, y pues, tenía miedo, y no, yo sigo huyendo, llega a Washington, ¿te acuerdas? En el brazo también, y la incendia. Entonces el que estaba de presidente interino, que habían tomado su independencia según los tejanos, le manda una carta a Houston, deja de huir, no seas cobarde, enfréntalo, compadre, se está burlando de ti, nos está haciendo ver mal. Y a Houston no le queda otra más que detenerse y enfrentar a Santana. Santana, con su soberbia, llega a un poblado el 21 de abril que se llamaba San Jacinto, y en la noche se encuentra frente a frente en un bosque con el ejército de Sam Houston. Dicen, bueno, pues vamos a descansar todos y mañana nos vamos a agarrar de las greñas. En la mañanita Santana pone a trabajar a todos sus hombres, a todos sus soldados, empiezan a levantar fortines
Y mientras tanto Houston estaba temeroso, vámonos, vamos a huir, pero no lo dejaban sus generales, no, ya estamos aquí. Un general John Watson le decía, vamos a quedarnos aquí, compadre, ya vamos a luchar. Y no quería Houston, estaba aterrado, no, vámonos, son muchos y ya vienen más. Y Santana estaba muy tranquilo, nunca nos van a atacar estos cuates, está aterrado su general, sigan construyendo, hasta las 5 de la tarde, vamos a dejar de chambear, ahí dejen sus armas, todo. A las 4:30 de la tarde, el general John Watson decide atacar contra lo que desea Houston, y ataca, los agarra descuidados. A todos los mexicanos no les dio chance ni de tomar sus rifles, ni de subirse al caballo. ¿Sabes cuánto duró esa batalla, hijo? 18 minutos solamente. ¿Cuál fue el saldo? Para las tropas de estos señores tejanos, 8 muertos. Los de Santana, 630 muertos, con 700 prisioneros y todos sus rifles formaditos. No les dieron chance ni de tomar los rifles. Así fue como fue apresado Santana unos días después. Y tras las negociaciones de cómo soltar a Santana, ¿qué hacemos? El 14 de mayo de ese año 1836 se firma el Tratado de Velasco, donde se reconoce la independencia de Texas. Así fue como Texas se hizo independiente de México. Ya otros años, pues Texas al siguiente, unos años después, en el 45, se anexa a Estados Unidos, ¿no? Y ahí empieza la guerra con México. ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues se hace una guerra más difícil, más cruenta, nos invaden los estadounidenses, perdemos aquí todas las batallas, ¿verdad?, con ellos. Finalmente, en febrero de 1848, pues se firma el tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde pues ya pues cedemos lo que es California, Nuevo México y Arizona, y perdimos todos nuestros territorios. Espero te haya gustado la historia, Billy. Está larga y fue un resumen muy parco de toda esa gran historia. Estamos en contacto. Maloquín. Tazo Camate.